Bueno, ¿qué hace esta Well, what's this parabólica satellite satelital dish en esta pantalla? doing on the screen over here? Los seres humanos han estado examinando el universo desde hace tiempo. En el 1983, el periódico Newsweek reportó: la verdadera esperanza no es solo de interceptar un reporte meteorológico de un extraterrestre, pero más bien de escuchar un mensaje dirigido hacia la Tierra o dirigido hacia el universo en general. Y en el 1963, el periódico US News and World Report escribió: si alguien quiere comunicarse con nosotros, estamos prontos para escuchar. Hola, ¿hay alguien allá? Muy interesante. El primer cosmonauta que subió al espacio dijo: no había ningún dios allí, no lo vimos ni una vez. Bueno, usted se puede esperar a algo así. ¿Por qué es que estamos tan aislados? ¿Por qué estamos tan aislados? La Biblia nos dice que estamos aislados a causa del pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Génesis 3:8. Así que ellos se escondieron, nosotros nos escondimos. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Isaías 59:2. Así que la humanidad no puede ver a Dios ahora porque Dios y el pecado son incompatibles. Gracias a Dios, Dios tenía un plan. Y Jesús vino para reconectar la tierra con el cielo. Aunque te olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Isaías 49:15 y 16. Si la humanidad quisiera, ellos no tendrían que subir al espacio y decir: hola, hola, ¿hay alguien aquí? Podían simplemente leer sus Biblias y mirar a la historia y saber que hay alguien allí que se ocupa de nosotros. Y Él vino a esta tierra y vivió aquí y sufrió por nosotros y murió por nosotros. Amos 3:7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre ha hablado a esta tierra por medio de sus profetas. Y a veces ya no quedaba nadie más de sus profetas. Y a veces este mundo estaba tan lleno de iniquidad que ya no había profetas que hablaban. Pero al mundo no le gustaban los profetas. Ellos prefieren decir: hola, hola, ¿hay alguien allá? A ellos no les gusta escuchar a los profetas. Segunda de Pedro 1:21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la Biblia nos dice claramente que la profecía es algo que viene de Dios. Dios comunica su voluntad al hombre. Y nosotros no queremos eso. Dios, de hecho, escribió con su dedo en la piedra y dijo: esta es mi voluntad. Si ustedes obedecen esto, hablaremos. No queremos eso. Haremos nuestros propios mandamientos. Y Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión y en sueños hablaré con él. Números 12:6. Así que es muy importante que entendamos cómo Dios comunica por medio de sus profetas. ¿Y cómo sabemos si alguien es un profeta o un mentiroso? Tenemos que seguir los criterios bíblicos. Si hay un profeta, Dios le hablará a él en visión o en sueño. Así que a lo mejor alguien viene y dice: yo he tenido una visión, yo he tenido un sueño. ¿Cómo sabemos si esto viene de Dios o si esto viene de otra fuente? Habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Hechos 3:21. El hombre no tiene en realidad excusa, no tendría que ser destruido. Y por supuesto, el más grande mensaje de todos los tiempos vino en Cristo Jesús. Y el mensaje era, en Juan 12:32, y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ese es el mensaje más grande de todos los tiempos. No menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:20-21. Hoy la gente menosprecia la profecía, porque hay mucha profecía falsa. ¿Cómo sabe uno lo que es verdadero y lo que es falso? La Biblia dice: no lo menosprecie, examínelo, póngalo a la prueba. Si es de Dios, quédese con él, y si no, renunciar en él. ¿Cómo sé si viene de Dios o si no viene de Dios? Obviamente, Dios no nos puede dejar a oscuras sobre este asunto. Bueno, yo siento que viene de Dios o lo que sea. No, usted tiene que saber si es de Dios. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Es importante que escuchemos a los profetas, porque ellos nos advierten de los peligros en el camino.
Ellos no pueden hablar sin estar de acuerdo con la palabra de Dios, pero ellos nos pueden decir dónde nos encontramos en la historia de la humanidad. Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Eso es un problema. Así que, ¿cómo sabe uno cuál es de Dios y cuál no es de Dios? Así que no tengo que menospreciar la profecía, la tengo que examinar, tengo que retener lo que es bueno, pero tengo que estar en alerta sobre los falsos profetas. Eso es lo que la Biblia dice. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primero de Juan 4:1. Esa es una gran tarea. El Señor no nos está pidiendo una cosa pequeña. Esa es una gran tarea. Un gran número de profetas en el mundo. Pero ¿cuál viene de Dios y cuál viene que no viene de parte de Dios? Pruébeslos, examíneslo. ¿Vienen de Dios o no vienen de Dios? Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Lucas 1:76. Así que un profeta habla de la venida del Señor, de prepararnos para la venida del Señor, para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Un profeta verdadero nos muestra cómo ser salvos y para perdón de sus pecados. Así que un profeta verdadero no dirá que la cosa peor que existe es de hablar de la condición perdida y pecadora del hombre. Los verdaderos profetas no dicen eso. Los verdaderos profetas dirán, todos somos pecadores y todos necesitamos la redención en Cristo Jesús. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Lucas 1:76-79. Eso es lo que un profeta tendría que hacer, pero un predicador puede hacer eso también. No tiene que ser un profeta para hacer eso. Cualquier persona puede hacer eso en cuanto hable según la palabra de Dios, pero un profeta, por mayor razón, un profeta tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Así que, ¿cómo examinamos a los profetas? ¿Cómo sabemos si alguien es un profeta de Dios o si no es un profeta de Dios? Miremos a los criterios que la Biblia nos da. El mensaje de un verdadero profeta tiene que estar en armonía con la palabra de Dios y con la ley de Dios. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. La ley son los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah, que también contiene los 10 mandamientos, y el testimonio representa todos los que los profetas han dicho en armonía con la Torah. Isaías 8:20. No hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Lamentaciones 2:9. Dios no es inconsistente. Uno no puede estar en desacuerdo con las palabras de Dios y esperar que Dios le hable. Así que ellos tienen que obedecer la ley de Dios, tienen que estar en armonía con la ley de Dios y tienen que hablar según la Biblia y ser obedientes a sus preceptos. Un verdadero profeta, sí. Bueno, eso ya elimina a muchos de ellos. Se elimina a Nostradamus. ¡Bum! Ya se fue. Todas sus visiones fueron bajo la influencia de drogas. ¿Esto es en armonía con la Biblia? Yo no creo. Número 2. Las predicciones de un verdadero profeta tienen que cumplirse, ser cumplidas. Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablara en el nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Así que cada profeta que le dice cuál es el caballo que va a ganar la próxima competencia y acerta, ¿eso significa que ese profeta viene de Dios, sí o no? No. Obviamente, ese profeta tiene que estar de acuerdo con ¿qué? Con todos los otros puntos que vamos a mencionar. Así que todos los puntos se tienen que aplicar al profeta, no solo este punto, porque un falso profeta también puede hacer predicciones correctas. Y lo peor del caso es que un verdadero profeta puede predecir algo que no va a ocurrir y seguir siendo un verdadero profeta. ¿Tenemos ejemplos de esto en la Biblia? Jonás. ¿Qué dijo Jonás? Nínive va a ser destruida. 40 días más y todo se acabará. ¿Fue destruida Nínive? No. Y Jonás lo sabía y estaba totalmente enojado. Porque él sabía que a lo mejor esto no ocurriría. ¿Y por qué no? Porque la profecía es condicional. Ven, un profeta les había dicho, ustedes son pecadores y Dios va a destruir este lugar. ¿Qué hicieron los ninivitas? Ellos se arrepintieron en saco y ceniza y Jonás se fue y murmuró sobre este asunto porque él sabía que ahora se podría alegar que él era un falso profeta. ¿Entienden?
Así que atención como considera de que las predicciones de un profeta verdadero tienen que acontecer. Sí, un profeta tiene que ser confiable. Lo que dicen tiene que acontecer, pero no tenemos que olvidarnos del aspecto condicional y no tenemos que olvidarnos de todos los otros aspectos asociados con esta función. Así que él tiene que hablar en acuerdo con la ley y tienen que también cumplirse sus predicciones. El tercer punto, un verdadero profeta edifica al pueblo de Dios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Edifica a la iglesia. 1 Corintios 14, 3, 4. Ven, Dios escoge profetas de su iglesia. Cuando Saúl fue llamado y se convirtió en Pablo, después, él fue enviado a la iglesia. Él fue enviado a la iglesia para descubrir lo que tenía que hacer. Dios no envió a Pablo a la iglesia para decirles lo que tenían que hacer. No, fue al revés. Así que los profetas están en la iglesia de Dios. Un verdadero profeta exalta a Cristo como el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. 1 Juan 4, 15. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. También Jesús estaba en armonía con este punto. Así que Jesús tiene que ser exaltado. Otro punto. Punto 5. Un verdadero profeta habla con autoridad, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mateo 7, 29. Sí, Elías, Juan el Bautista, ellos tenían autoridad, hasta reprendieron a reyes. Punto número 6. Un verdadero profeta producirá buen fruto. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, 20. Punto interesante. Y después hay algo que es muy interesante. Un verdadero profeta mostrará ciertas características físicas cuando se encuentra en visión. Ahora, leemos sobre esto. Los ojos del profeta están abiertos durante la visión. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. La versión King James, versión en inglés, tiene la expresión en un trance, en letra cursiva, que indica que es un texto que no está incluido, que no está presente en el hebreo original. Así que dice caído, pero abierto los ojos. Números 24:4, como dice la Reina Valera. Si ustedes toman el texto, así como se nos los da en la Reina Valera 60 o 95, es una buena traducción del original. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Así que esto es uno de los atributos físicos del profeta. Cae y tiene los ojos bien abiertos. Ahora, si ustedes toman este texto en la Nueva Versión Internacional, van a tener problemas. Palabras del que oye las palabras de Dios, del que contempla la visión del Todopoderoso, del que cae en trance y tiene visiones. Esto no está en el texto original hebreo. El texto hebreo dice, pero abiertos los ojos. Aquí ellos lo aplican de manera espiritual, eliminando la señal física. Así que con las traducciones modernas, basadas sobre textos corruptos, no se pueden utilizar para encontrar doctrina. Así que, para doctrina, quedémonos con lo que la antigua versión, y en este caso con lo que la Reina Valera 60 o 95 dice. Ese es uno de los atributos de un profeta. Es importante que nos fijemos en los detalles en la letra de la ley. Segundo aspecto de esa señal física, un verdadero profeta cae, no tiene fuerza, y después recibe fuerza, pero no tiene aliento. También cuando habla, cuando está en visión. Ahora, esa es una característica muy difícil de poder imitar. Es muy difícil de imitar, porque solo Dios tiene la vida en él y puede dar vida a su profeta cuando él está hablando sin respirar. Ahora, démosle un vistazo. Daniel 10, 7 a 18. Es por eso que algunas Biblias muy modernas eliminarán todo el capítulo 10 de Daniel. A ellos no les gusta. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No quedó fuerza en mí. La fuerza de Daniel le fue quitada. Y no quedó fuerza en mí. Cuando Dios le habló las palabras, el profeta dice, caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Así que ¿dónde estaba él? Abajo. Y no me quedó aliento. Daniel 10, 17. No le queda aliento. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas.
Aquí está la secuencia. Así que el profeta no tiene fuerza, el profeta cae, el profeta no tiene aliento, y después alguien lo levanta y él recibe fuerza. ¿Y cuán fuerte va a ser uno cuando Dios lo toca con su fuerza? Bastante fuerte, diría yo. ¿Cuán fuerte estaba Sansón cuando Dios lo tocó? Bueno, imagínese eso. Él agarró a un león que lo estaba asaltando y lo hizo en 2 pedazos, lo agarró en el aire. Eso es ser bastante fuerte. ¿Puede imaginarse usted haciendo algo parecido? O Sansón se fue a las puertas de una ciudad filistea y agarró las puertas, incluyendo los marcos o pilares que estaban al lado de la puerta, y él sacó toda la fundación de la tierra y levantó las puertas, subió a una colina y puso las puertas paradas sobre la colina. Eso es ser bastante fuerte. ¿Tiene una idea de cuán grandes eran esas puertas en los tiempos antiguos? Más la fundación y todo lo que acompaña a esas puertas, eso es ser bastante fuerte. Ok, es solo para su información. Así que, ¿qué ocurre a este profeta cuando va en visión? Eso es lo que ocurre. Ahora, Daniel 10:16. Pero he aquí uno con semejanza de hijo del hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Interesante, Daniel 10:17. Así que él está hablando a Dios y él le está diciendo, ¿cómo puedo hablar? Yo no tengo aliento. ¿Es esto lo que está ocurriendo aquí? Bien. Ahora, la versión Reina Valera nos dice, Daniel 10:17, porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Pero cuando usted usa la nueva versión internacional, usted tiene problemas. Y esta tendencia se encuentra en otras versiones modernas de habla inglesa. Dice la nueva versión internacional, las fuerzas me han abandonado y apenas puedo respirar. Nueva versión internacional. Eso no es lo que el original dice, eso es una mentira bien descarada. Me pregunto, ¿por qué pusieron una mentira tan descarada ahí? ¿Están tratando de esconder algo? ¿Porque sus profetas caen con los ojos cerrados y respiran cuando tienen una visión? ¿Esa es una posibilidad? ¿Ustedes creen que es una posibilidad? Yo creo que es una posibilidad. Así que, ¿cuáles son, en resumen, las características? En resumen, el primer punto, el profeta cae débil. ¿Es eso bíblico? Sí. Segundo punto, él viene levantado y Dios le da fuerza. ¿Es eso bíblico? Tercer punto, sus ojos están bien abiertos durante la visión. ¿Es eso bíblico? Cuarto punto, él no respira durante la visión, pero puede hablar. ¿Es eso bíblico? Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, eso parece altamente improbable, pero eso es lo que la Biblia dice. Además de todos los otros puntos que hemos mencionado, todo tiene que estar en armonía. Pero este punto, como usted se imaginará, es algo muy difícil de lograr. ¿Estarían de acuerdo? Es algo muy difícil de lograr. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Efesios 4:8. Así que Dios dio todos los dones que se necesitan en la iglesia. Profetas a otros, evangelistas a otros, pastores y maestros. Efesios 4:11. Todos reciben un don. Todos reciben un don. Y los dones son a fin de perfeccionar a los santos. Es por eso que existen los dones. Para la obra del ministerio, para llevar el mensaje al mundo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Así que estos dones espirituales sirven para edificar la iglesia y para otorgarle poder para llevar el mensaje a un mundo que está muriendo. Eso es para qué sirve. Así que Dios no da esos dones a alguien que está fuera de la iglesia para que venga y edifique a la iglesia. No, su iglesia recibe los dos dones para ir y edificar a aquellos que están afuera. Esto nunca funciona al revés. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13. Y este es el punto principal. Y por medio de este don, Dios nos lleva a la unidad sobre lo que es verdad y lo que no es verdad. Ahora, ¿qué sucede si elegimos rechazar a los profetas de Dios? ¿Qué sucede entonces? Bueno, el pueblo en la antigüedad lo hizo. ¿Qué hicieron con Isaías? ¿Les gustó su mensaje? No, ellos lo agarraron y lo cortaron en dos. Esto no es una cosa bella de ser un profeta, ¿correcto? ¿Les gustaba el mensaje de Jeremías? No, así que lo bajaron en una cisterna, lo golpearon, lo pusieron bajo todo tipo de yugos y lo maltrataron de manera terrible. Bueno, a ellos no les gustaban los mensajes de los profetas en el pasado. ¿Y usted cree que les gustarán los mensajes de los profetas que siguieron? ¿Usted cree que las cosas cambiarán? ¿O a lo mejor empeorarán? ¿Quién sabe?
Y aún no puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Todo tipo de dones. 1 Corintios 12:28. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Efesios 4:14. Y la iglesia temprana tenía profetas maravillosos. La mayoría de los apóstoles eran profetas. Había muchos otros profetas, como veremos, y lentamente la iglesia cambió sus reglas y hacia la última parte del segundo siglo asumió una nueva forma y los discípulos se jubilaron. Y después el hombre del pecado se levantó. Este cuerno tenía ojos como de hombre, hablando blasfemias, grandes cosas, Daniel 7:8. El paganismo regresó a la iglesia y a los santos del Altísimo quebrantará el pequeño cuerno y pensará en cambiar los tiempos y la ley, Daniel 7:25. Ahora, si la ley de Dios ya no existe, ¿qué dice la Biblia? Los profetas ya no encontrarán visiones del Señor. ¿Se acuerdan de eso? Proverbios 29:18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. No hay ley, sus profetas tampoco hallaron visión de Jehová. Lamentaciones 2:9. Así que las profecías parecen menguar, disminuir en este planeta. Parecen menguar, disminuir. Y después Dios levantó la reforma, pero ellos no redescubrieron a la ley, ellos no regresaron a ponerse en armonía, ellos regresaron a ponerse en armonía con todo. Dios los condujo por el Espíritu. Usted puede ser conducido por el Espíritu, pero eso no lo hace a usted un profeta. Así que ellos predicaron grandes cosas. Y a finales de los tiempos, después de esto, derramaré mi Espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros jóvenes verán visiones. Joel 2:28. Entonces el dragón se llenó de ira y contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Al final de los tiempos, la gente será movida por el Espíritu. Algunos soñarán asuntos. Soñar algo en sí mismo no lo hace a uno necesariamente un profeta. Algunos recibirán visiones. Es interesante. Y algunos serán llamados al ministerio profético. Así que, ¿qué es este? Testimonio de Jesús. ¿Se acuerdan? Leímos sobre eso. Y Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, y yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, de la profecía. Apocalipsis 19:10. Así que la última iglesia tiene que tener el don profético otra vez, para que nada le falte en ningún don mientras espera la venida del Señor. Así que la Biblia predice que el don de profecía sería restaurado a la iglesia de Dios en los últimos días. Bueno, ¿ocurrió o no ocurrió? 1 Corintios 1:6-7. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Al final de los tiempos, cuando la ley será restaurada, cuando las grandes verdades bíblicas serán otra vez proclamadas, también los dones de profecía serán restaurados. Así que la iglesia de Dios de los últimos días guardaría sus mandamientos y tendría el don de profecía. Esta es una situación muy, muy difícil de encontrar. Eso se convertirá en tinieblas. ¿Se acuerdan de eso? Antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová, Joel 2:31, y las estrellas cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Apocalipsis 6:13. Tratamos de esto cuando hablamos en conexión con Apocalipsis capítulo 10. William Miller empezó a predicar sobre la profecía. Grandes cosas fueron descubiertas y otra vez, y al mismo tiempo que William Miller empieza a predicar sobre la profecía, al mismo tiempo se levanta toda una serie de profetas. Por doquier que uno mire, hay profetas ahora. ¿Cuál viene de Dios y cuál no viene de Dios? ¿Y cuál no viene de Dios? Y esa es una pregunta interesante. La señora Blavatsky, ella dice, Lucifer es el Logos, la serpiente, el Salvador. Satanás es el único Dios de este planeta. ¿Les suena a ustedes como una verdadera profetisa? Yo creo que no se escucha como una verdadera profecía, porque ella ya falla en el primer criterio bíblico. Ella falla y no cumple y se halla faltante. Porque el primer punto dice a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20. Y después también se nos dice que un verdadero profeta elevará a Jesucristo y lo reconocerá como el verdadero Hijo de Dios. Pero aquí ella dice que Lucifer es el Hijo de Dios. Disculpe, señora Blavatsky, pero usted tiene que ser una profetisa falsa.
¿Y qué hay de Juana Southcott, la madre de Cristo? 1750 hasta 1814. Ella dijo que estaba esperando a Jesucristo, que ella estaba embarazada con él, y sus seguidores estaban tan convencidos de esto que cuando ella murió, ellos organizaron que se hiciera una autopsia para ver si a lo mejor Jesús estaba vivo en ella, o el Mesías estaba vivo en ella, pero no encontraron nada. Algo muy raro. ¿Se cumplió su profecía? No. Y que de Russell, él alegaba recibir visiones proféticas. ¿Y qué hizo? Él degradó a Jesucristo. Así que tiene que ser un falso profeta. ¿Y qué de José Smith? Él contradijo la Biblia por todos lados. Recibió mensajes de un ángel llamado Moroni que le dijo que ahora él era el nuevo sacerdote y que el verdadero Dios no era el que alegaba ser. No. Los mormones alegan que el diablo dijo la verdad en el Edén, que Jehová fue el mentiroso. Lo lamento, José Smith, lo lamento, Brigham Young, ustedes deben de ser profetas falsos. Ustedes no están hablando según la ley y ustedes tampoco están hablando según el testimonio. ¿Y quién es su ángel Moroni? Yo no sé. Templo Mormón, Salt Lake City. ¿Y qué hay de Nostradamus? ¿Habló él sobre cosas que se cumplieron? Bueno, usted las puede interpretar después del hecho, que hubieran podido ser así, porque sus versículos parecen sugerir eso. Pero si tomar drogas es una manera de recibir entendimiento profético, bien, ¿vivió él la vida que se espera de un profeta? ¿Produjo buenos frutos? Yo lo dudo. Todos estos profetas milenarios, ¿y qué de los profetas gnósticos? Todos ellos enseñaban que Jesús no es el Hijo de Dios y que ya había otra deidad. ¿Y qué de Edgar Cayce, el gran sanador y profeta? Bueno, él también enseñaba que nosotros éramos básicamente Dios. ¿Y qué hay de Papa Pío X? Él dijo que toda autoridad está en él. Y él también tuvo visiones. Y él dijo que la Iglesia Católica Romana anclaría el barco del Evangelio. Muy interesante. Pero no fue según la ley y no fue tampoco según el testimonio. De hecho, ellos hicieron exactamente lo opuesto. ¿Y qué de nuestro amigo Aleister? Bueno, yo no quisiera llamarlo amigo, Aleister Crowley y su ojo que todo lo ve, este grande profeta y mago de esta nueva era, el grande portavoz de los grandes grupos de música rock en el mundo. Bueno, él es uno de los más francos críticos de la Biblia que el mundo jamás haya visto. Él quiere ser besado por los licenciosos besos de Babilonia. Citas interesantes. María Devi Christos, Jim Jones, todos ellos alegaban ser Mesías, pero resultaron ser todo lo opuesto de que Mesías. Así que aquí en el periodo de 1840 estaban saliendo todos esos falsos profetas y había este grupo de creyentes adventistas. Y un joven llamado William Foy, él recibió visiones y después él habló sobre estas visiones a pesar de que él era negro y que la gente no lo aceptaría a causa del prejuicio en esos tiempos. Y después un hombre llamado Hazen Foss, y él también recibió visiones, y él dijo, no, las consecuencias son demasiado duras y yo no las voy a relatar a nadie. Así que él guardó el contenido de la visión para sí mismo. Así que aquí había hombres jóvenes y que tuvieron visiones, pero por lo menos en este caso rehusó ir y hablar. Y después una mujer joven llamada Ellen G. Harmon, que después se casó y se convirtió en Ellen G. White, nacida en el 1827 en el estado de Maine, en Estados Unidos, y que murió en 1915 en California. Ella recibió visiones. Ella era una joven y dijo, después de que recibí la visión y Dios me dio luz, Él me dijo que la relatara, pero yo retrocedí. Yo era joven y yo pensé que ellos rehusarían el relato por mi parte. Eso es lo que ella dijo, pero un día ella decidió que lo relataría, frases dichas por Hazen Foss. Ahora este era el hombre que previamente había recibido una visión y había rehusado relatarla, y después un día decidió como quiera relatarla, pero él no se podía acordar de lo que había visto. Y cuando él presenció a una reunión donde esta joven Ellen Harmon estaba hablando sobre lo que ella había visto, él le dijo, Dios me dio un mensaje para llevar a su pueblo y yo he rehusado después de que se me describieron las consecuencias. Yo la escuché hablar a la noche pasada y yo creo que las visiones que se me quitaron se dieron a usted.
usted. No rehúse de obedecer a Dios, porque si lo haga, si lo hará, arriesgará su propia alma. Yo soy un hombre perdido. Usted es escogido de Dios. Sea fiel en hacer su obra, y la corona que yo hubiera podido recibir, usted recibirá. Bueno, esa es una historia interesante. Así que aquí hay una joven con una historia de vida muy interesante. Cuando ella era una jovencita, una compañera de clase le lanzó una piedra, y la piedra la golpeó en la cabeza y un poco más arriba que en su nariz, y de ese punto en adelante ella perdió sus fuerzas, tuvo que quedarse en la casa y no asistió a más que 3 años de escuela, y así que esta jovencita a la edad de 12 años quedó enferma. Aquí hay una foto de ella donde usted puede ver de que un ojo es un poco más alto que el otro. Ella fue herida de manera bastante grave, pero en esos días no tenían las técnicas de cirugía que existen hoy en día. Y esta es la jovencita que empezó a seguir el mensaje de Miller junto a muchos otros, y después recibió estas visiones. Y una de ellas concernía el santuario y lo que eso significa. Una visión muy fascinante sobre Cristo, representado como el sacerdote, ministro de un santuario en el cielo, relato que se encuentra en el libro de los Hebreos. Ahora, recuerden que el dragón iba a ser lleno de ira con el remanente que guarda los mandamientos y tienen el testimonio de Jesús. Él iba a estar enojado. Así que la batalla final, la mujer en blanco y el dragón y su sinagoga, por así decir, iban a tener un enfrentamiento, el testimonio de Jesús, el espíritu de profecía, para que a nosotros nada nos falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 1:6. Y recuerden de 2 de Pedro 1:19-21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que la pregunta es, ¿viene esto de Dios o viene esto del diablo? La Biblia nos dice que examinemos a los profetas. No todos los profetas escribieron libros de la Biblia, alguien podría decir, pero esta persona añadió algo a la Biblia. La respuesta es no. Dios usó sea hombres y mujeres como profetas, y en este caso ella era mujer. Profetas que no escribieron libros de la Biblia. En el Antiguo Testamento tenemos a Natán y a Gad, 2 de Samuel 7:2 y 1 de Samuel 22:5. Ellos no añadieron nada a la Biblia. Profetisas incluyen a Miriam, Éxodo 15:20, a Hulda, la profetisa, 2 de Reyes 22:14, y Débora, Jueces 4:4. Ejemplos en el Nuevo Testamento de profetas y profetisas que no fueron incluidas en el canon bíblico incluyeron a Simeón, Ana, Ágabo, Barnabá y las 4 hijas de Felipe. Todos ellos eran profetas en la Biblia, pero ellos no escribieron nada en la Biblia. Así que la cuestión crucial es, ¿cumple ella con los criterios bíblicos? Esa es una pregunta muy interesante y yo quiero una respuesta. Bueno, leemos de Manuscripts 88, colección de manuscritos 88 en inglés, 1900. El Señor ha dicho: escribe las cosas que yo te daré. Y yo empecé aún muy joven a hacer esta obra. Mi mano, que era débil y temblorosa a causa de las enfermedades, se hizo firme apenas yo tomé la pluma en mi mano. Y desde esos primeros escritos yo he podido escribir. Ella tenía solo 17 años, había tenido solo 3 años de escuela y empezó a escribir. Así que un argumento que la gente tenía era, ¿puede Dios usar a alguien que es tan débil físicamente y tiene solo 3 años de escuela? Bueno, sí. De hecho, Dios puede usar a un burro. ¿No usó él acaso un burro? Sí, él usó un burro. ¿Y qué pasa si uno rehúsa escuchar a un burro? Bueno, uno podría morir. ¿Ven? Si Dios puede usar a un burro, seguro Dios puede usar también a alguien con 3 años de educación. Eso es mejor que un burro. De que yo sepa, burros no van a la escuela, ¿verdad? Bueno, ella dice que en cuanto tomé la pluma en mi mano y desde esos primeros escritos yo he podido escribir. Ahora miremos a los criterios. Exaltó ella la palabra de Dios y la ley de Dios, la Biblia. ¿Qué escribió ella? Mensajes Selectos en inglés, volumen 2. Las Sagradas Escrituras tienen que ser aceptadas como la revelación autoritativa e infalible de su voluntad. Deben de ser el estándar para el carácter, el revelador de las doctrinas y el examinador de la experiencia. La Biblia.
Aférrense de sus Biblias, así como se leen, y paren sus críticas en cuanto a su validez y obedezcan la palabra, y ninguno de ustedes va a ser perdidos. Mensajes selectos en inglés, volumen 1, página 18. Y ahora, ¿qué se supone que tiene que ser el credo? Mensajes selectos en inglés, volumen 1, página 416. La Biblia, y solo la Biblia, tiene que ser nuestro credo, nuestro único enlace de unión. La palabra de Dios es infalible. Levanten el estandarte sobre el cual está escrito la Biblia, es nuestra medida para la fe y la disciplina. Pregunta, si ella escribió tanto, y la Biblia tiene que ser nuestro único credo, ¿para qué fastidiarse a escribir tanto? ¿No es acaso la Biblia suficiente? ¿Pero acaso no está la gente confundida sobre la Biblia por todos lados? Bueno, ella no puede añadir nada, no puede quitar nada, pero puede dar luz sobre lo que ya existe. Es todo lo que ella puede hacer, porque ella claramente dice, la Biblia y solo la Biblia tiene que ser nuestro credo. Así que si alguien viene y dice, un momento, aquí ella dice que uno debe de hacer esto y esto y esto y otro, digan, ¿de dónde sacaron eso? Muéstrenlo en la Biblia. Y si no está allí, adiós. Eso es lo que ella dice. En el volumen Testimonios, volumen 5, el Señor quiere advertirlos, amonestarlos, aconsejarlos por medio de los testimonios que han sido dados para inculcar en sus mentes la importancia de la verdad de su palabra. Así que de eso se trata. Los testimonios escritos no son para dar nueva luz, pero para inculcar vividamente sobre el corazón las verdades de la inspiración que se ha ya revelado. Eso es lo que los profetas hicieron siempre. El deber del hombre hacia Dios y hacia sus semejantes ha sido especificado de manera clara en la palabra de Dios. Pero ¿cuán pocos de ustedes son obedientes a la luz que se dio? No se trae verdad adicional, pero Dios, por medio de los testimonios, ha simplificado las grandes verdades que ya fueron dadas, y en su manera elegida, Él las ha traído a la atención de las gentes para despertar e impresionar la mente con ellas, para que todos no tengan excusas. Así que aquí hay algo que parece estar en armonía con la ley y con la Biblia. Manuscripts released, manuscritos publicados en inglés, volumen 15, página 351. Preséntenle a ellos las profecías, muéstrenle la pureza y los derechos vinculantes de la ley de Dios. Ni una jota ni una tilde de la ley va a perder su fuerza, pero la ley mantendrá sus derechos vinculantes sobre cada persona hasta el final de los tiempos. Esto está en armonía con la ley del testimonio, ¿correcto? ¿No pueden los hombres ver que disminuir la ley de Dios es deshonrar a Cristo? ¿Por qué vino Él a este mundo para sufrir y morir si es que la ley ya no es vinculante sobre los seres humanos? Eso tiene sentido. Llamados a revelar el hombre de pecado. En este tiempo en el cual vivimos, el Señor ha llamado a su pueblo y les ha dado un mensaje que llevar. Él los ha llamado a revelar la maldad del hombre de pecado, que ha hecho de la ley del domingo un poder específico, que ha pensado de cambiar los tiempos de las leyes y de oprimir al pueblo de Dios, que permanecen firmes para honrarlo, guardando el único y verdadero sábado, el sábado de la creación, como santo al Señor. Esto está definitivamente en armonía con las Escrituras. A lo mejor esto no está en armonía con los sentimientos de muchas organizaciones en el mundo, pero eso es bíblico. ¿Sus predicciones se cumplieron? Bueno, ese es un punto interesante. El terremoto de San Francisco, 18 de abril de 1906, ella lo predijo y sí se cumplió. Ella predijo grande confusión, conflicto y guerras. El Señor declara por medio del profeta Isaías, reuníos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Esa es una cita directamente de Isaías 8, 9 a 13. Disponeos y seréis quebrantados, haced planes y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros, porque Jehová me habló de esta manera con mano fuerte y me advirtió que no caminará por el camino de este pueblo, diciendo, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y que Él sea vuestro miedo. Ahora, aquí hay unos versículos interesantes, pero ¿qué significan? Usted puede tener 1000 interpretaciones. Aquí hay una interesante. Ella escribe, hay algunos que cuestionan si es justo para cristianos pertenecer a los masones y a otras sociedades secretas. Que todos ellos consideren las escrituras que se acaban de citar. Si nos consideramos cristianos, tenemos que ser cristianos en todo. Y tenemos que seguir y obedecer el consejo que nos es dado para hacernos cristianos, según el estándar de la palabra de Dios. Qué cita interesante. Este cuadro terrible dado por Juan, el Apocalipsis, nos muestra de qué manera tan completa los poderes de la tierra se darán al mal y tendría que
que mostrar a aquellos que han recibido la verdad cuán peligroso es unirse a sociedades secretas o unirse de alguna manera con aquellos que no guardan los mandamientos de Dios. Asunto muy interesante. Manuscripts Released, manuscritos publicados en inglés, volumen 14. Por medio de una variedad de imágenes, el Señor Jesús hizo ver a Juan el carácter malvado y la influencia seductiva de los que se han destacado por su persecución del pueblo de Dios. Estas citas hacen que el Apocalipsis reviva. No hay nada de nuevo aquí. Ella se refiere a lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis. La presentación de Dios sobre las obras detestables de los habitantes de los poderes que gobiernan este mundo, que se unen a sociedades secretas y confederaciones, pero no honran la ley de Dios. Manténganse alejados de todos estos males. Más y más todos los grandes profesantes de religión del mundo manifestarán sus obras malas, porque hay solo dos partidos, los que guardan los mandamientos de Dios y los que hacen guerra contra la ley de Dios. Muy interesante. Y ella sigue aquí con una serie de citas que hablan sobre este asunto. El volumen número 4 de los manuscritos publicados en inglés es fascinante. En el mundo se formarán monopolios gigantes. Ahora, acuérdense que esto fue escrito hace 150 años atrás. ¿Encontramos hoy en día monopolios gigantes que se están formando? Claro que sí, por todos lados. Los hombres se unirán en uniones que los encubrieran en el rebaño del enemigo. Unos pocos hombres se unirán para tomar los medios que se van a obtener en ciertas líneas de comercio. ¿Y esto está pasando hoy en día? ¿Tenemos acaso las tiendas gigantes, los bancos gigantes, gigantes esto, gigante eso? ¿Sí o no? Absolutamente que sí. Se formarán sindicatos. Se formarán, noten. Y los que se reúnan a unir a esos sindicatos serán hombres marcados, tachados. ¿Está esto ocurriendo hoy en día? ¿Sí o no? Absolutamente que sí. Yo he tenido que ver lo que pasa cuando los sindicatos se vuelven locos y da miedo. Déjenme decirles, da miedo. Los sindicatos serán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como no ha habido desde que el mundo empezó. ¿Se pueden imaginar la confusión, conflicto que ocurre cuando el desorden laboral llega a un país? Increíble. Yo les podría contar historias sobre esto. Increíble. 150 años antes de tiempo. ¿Qué enseña el mundo? Es un derecho humano de tener todas esas instituciones. Es un derecho humano. En la revelación de sus juicios justos, Dios quebrantará todas estas asociaciones. Y cuando el juicio se sentará y los libros se abrirán, se revelará el aspecto no cristiano de toda esta unión, confederación. Ellos sirven a dioses tan incapaces de salvar como los dioses de los hindúes. Interesante. El mensaje que llevamos tiene que ser tan directo como lo era el mensaje de Juan. Él reprochó a reyes por su iniquidad. Material fascinante. Nosotros no profundizamos lo suficiente en nuestra búsqueda de la verdad. Cada persona que cree en la verdad presente será llevada a donde se le requerirá una razón por la esperanza que está en ella. El pueblo de Dios será llamado a estar frente a reyes, príncipes, gobernadores y a los grandes hombres de la tierra. Y ellos tienen que conocer por sí mismos que conocen lo que es verdad. Tienen que ser hombres y mujeres convertidos. Dios le puede enseñarle más en un momento por medio de su Espíritu Santo que lo que usted podría aprender de los grandes hombres de la tierra. El universo está mirando sobre la controversia que está aconteciendo en este planeta. Este mensaje está bien centrado en Cristo, bien centrado en la Biblia. Y eso está ocurriendo por todo el mundo. Y los que están bajo el estandarte de la bandera manchada de la sangre del príncipe Manuel no pueden unirse con los framasones o con organizaciones secretas. O usted está con Cristo, o usted está contra Él. Al costo infinito, Dios ha proveído para cada hombre una oportunidad para saber lo que lo hará sabio para la salvación. Con qué ansiedad los ángeles miran para ver quién se aprovechará de esta oportunidad. Cuando un mensaje se presenta al pueblo de Dios, ellos no tendrían que levantarse en oposición a él. Ellos tendrían que ir a la Biblia, compararlo con la ley y el testimonio, y si no pasa el examen, el mensaje no es verdadero. Dios quiere que nuestras mentes se expandan. Él desea poner su gracia sobre nosotros. Nosotros podemos tener una fiesta de cosas buenas cada día porque Dios puede abrir todo el tesoro del cielo para nosotros. ¿Suena esto bíblico? Yo creo que sí. Los juicios de la tierra se están viendo. Inundaciones, tempestades, ira se va a verter, etc. Citas interesantes. La nación estará de la parte del gran líder rebelde. Y después tenemos estos grandes eventos de nuestro tiempo. Las Torres Gemelas.
1904, en un manuscrito ella escribe: cuando estuve la última vez en Nueva York, durante la noche fui llamada a mirar hacia construcciones que se elevaban planta tras planta hacia el cielo. Esto fue escrito antes de que Nueva York tuviera rascacielos. Esas construcciones estaban garantizadas de ser a prueba de fuego y fueron erigidas para glorificar a los dueños. En alto y más alto se elevaban esas construcciones y en ellas se había utilizado material de lo más costoso. La escena que se me presentó y después de esta fue una alarma de fuego. Los hombres miraron a estas construcciones altas y nobles y supuestamente a prueba de fuego y dijeron, están perfectamente seguras, pero esas construcciones fueron consumidas como si hubieran sido hechos de cisne negro. Los coches de los bomberos no podían hacer nada para parar la destrucción. Ella dice: yo desperté y desde mi ventana yo vi una conflagración terrible. Grandes olas de fuego se estaban cayendo sobre las casas y de estas bolas, flechas en fuego, estaban volando hacia cada dirección. Si usted miró la televisión, usted vio esta visión en detalle. Era imposible controlar los fuegos. Muchos sitios estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Mientras el diablo aparece a los hijos de la humanidad como el gran médico que puede sanar todas sus enfermedades, él traerá enfermedad y desastre. Y después ella sigue explicando y utiliza el texto: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Isaías 24, 4, 5. Ella utilizó la palabra para cada aspecto, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Hay otra cosa que es muy interesante que Elena de White vio, y esa es la gran visión sobre la salud. Esta es una visión asombrosa que verdaderamente me fascinó. Ahora, como científico y fisiólogo, esto es algo que me dejó totalmente asombrado. En 1864 ella escribió: el tabaco es un veneno de lo más engañoso y maligno, tiene un efecto excitante y después una influencia paralizadora sobre los nervios del cuerpo. Y es aún más peligroso porque sus efectos sobre el sistema son tan lentos y al comienzo apenas se perciben. Multitudes han caído víctimas de su influencia envenenadora. Bueno, eso no es gran cosa. Todos saben que los cigarrillos son dañinos, pero esto fue escrito en 1864. Cuando el mundo médico estaba enseñando que este era el nuevo remedio para todos los problemas pulmonares. Y cuando el mundo médico estaba diciendo: fumen, y esto les va a ayudar y va a solucionar todos sus problemas, todas sus enfermedades. Y aquí viene una pequeña dama que escribe exactamente lo contrario de lo que está enseñando el mundo. Fue hasta el 1957 que un comité de científicos nominados por la Sociedad de Cáncer Americana y la Sociedad Americana del Corazón que concluyeron que el fumar era un factor que contribuye a causar el cáncer en el pulmón. Así que ella estaba mucho más adelante de su tiempo, sin duda. ¿Y qué escribió ella sobre el té y el café? ¿Y qué escribió sobre los estilos de vida que la gente tiene en el mundo hoy en día? ¿Qué escribió sobre las comidas altas en colesterol y todos estos asuntos? Hoy en día tenemos miedo y la cadena alimenticia de toxinas. Tenemos enfermedades encefalíticas, enfermedades entre los animales como uno nunca se puede imaginar. Yo he hecho esto parte de mi investigación en la universidad y he recibido reconocimientos por la investigación que estábamos haciendo. Y también recibí de Londres, recibí un reconocimiento para hacer investigación en este campo en particular por parte de la Royal Society, la Sociedad Real de Londres, y fui uno de solo 5 científicos a recibir esto. Hicimos muchas pruebas sobre la transferencia de enfermedades de los animales al hombre y descubrimos cosas asombrosas. Alarma de salud a causa de los pollos, huevos mortales, dice el periódico Der Spiegel. Ellen White escribió en el 1901: pronto la mantequilla no será recomendable. ¿Ya ha ocurrido esto? Claro que sí. Dentro de un tiempo se tendrá que renunciar totalmente a la leche porque la enfermedad de los animales estará aumentando en proporción al aumento de la maldad entre los hombres. El tiempo llegará cuando ya no habrá seguridad en utilizar huevos, leche, crema o mantequilla. Huevos mortales. Increíble. Ella vio un deterioro en el mundo animal. La carne nunca fue la mejor comida, pero su uso ahora es doblemente condenado por que la enfermedad en los animales está aumentando de manera tan rápida. Y ella habla sobre la leche, que tendría que ser totalmente esterilizada, y con esa precaución hay menos peligro de contraer enfermedades. Ella estaba mucho más adelante de su tiempo. La mantequilla es menos dañina cuando se come sobre pan frío que cuando se usa para cocinar. Ahora, un momento. ¿Cómo sabía ella esto?
Ven, ¿cómo sabía ella que cuando se calienta la mantequilla, ella forma radicales libres que son carcinógenos principales y que causan el bloqueo de las arterias? Y nadie sabía eso en su día. Esto era mucho más avanzado a comparación con sus tiempos. Y es muy simple. Usted toma la mantequilla y usted hace las pruebas y usted descubre lo que ocurre y comprobará que esto es correcto. Sí, es correcto. Pero como regla es mejor renunciar a ella por completo. Mucho más avanzada que su tiempo. Que eso es aún más irreversible. Es totalmente inadecuado para comida. Increíble. Eso se puede decir en voz alta. Yo tengo toda una conferencia sobre este tópico que yo di en círculos científicos y no hay dos maneras de interpretar esto. Es una de las comidas que causan más alergias en el mundo. El asma probablemente desaparecería, la osteoporosis probablemente desaparecería del mundo si la gente siguiera esas sugerencias. El queso nunca se tendría que introducir en el estómago. ¿Cuáles son las naciones que tienen el nivel más elevado de osteoporosis en el mundo? Holanda, Noruega, todos los países productores de leche. Ellos tienen el nivel más elevado de osteoporosis. ¿Por qué? Porque ellos están comiendo la comida con el contenido que forma más ácido en el mundo y este tiene que ser neutralizado soltando calcio de los huesos y esto causa la osteoporosis. Nosotros nos podríamos ahorrar muchos problemas sobre este asunto. Que la reforma de la dieta sea progresiva, que se enseñe a las personas cómo preparar comida sin el uso de la leche o de la mantequilla. Díganle que el tiempo pronto vendrá cuando ya no habrá seguridad en usar huevos, leche, crema o mantequilla, porque la enfermedad de los animales está aumentando en proporción a la maldad de los hombres. Muy interesante. Los asesinos por todos lados, eso es lo que la ciencia está diciendo. En todas las partes del mundo se hará provisión para sustituir la leche y los huevos. ¿Ha ocurrido esto? Sí, hoy en día podemos adquirir leche de arroz, leche de soya, leche de avena y más, y leche de nuez. Y el Señor nos va a hacer saber cuándo el tiempo llegará para renunciar a estos productos. Él quiere que todos sientan que tienen un Padre Celestial bondadoso que los instruirá en todas las cosas. Y el Señor va a dar talento y habilidad culinaria a su pueblo en todas las partes del mundo, enseñándoles a ellos cómo utilizar para mantener la vida los productos de la tierra. ¡Qué cuidado maravilloso! Ahora, en cuanto a la leche y el azúcar. Dice la cita, yo conozco a personas que se han vuelto tan asustadas sobre el asunto de la reforma pro salud y quienes han dicho que no quieren tener nada que ver con ella porque se habla en contra del uso libre de estos productos. Los cambios se tendrían que hacer con mucho cuidado y nosotros nos tendríamos que mover de manera cautelosa y sabia. Aquí no hay fanaticismo. Ven, queremos tomar esa vía que se recomendará a hombres y mujeres inteligentes, perspicaces. Cantidades grandes de leche y azúcar comidas juntas perjudican. Ellas imparten impuridades al sistema, el azúcar atora, tapona al sistema, obstáculo a la operación del cuerpo humano. Esta cita tiene que ser basura, ¿correcto? A no ser que uno vaya y compruebe este asunto. Ahora, ¿cuál es el problema con la leche y el azúcar? ¿Cuál es el problema aquí? Bueno, un científico vino a mi universidad y tuvo una conferencia que dio al departamento de fisiología. Esta era una universidad totalmente secular y él dijo, yo he hecho investigación sobre la combinación de leche y azúcar para una empresa que produce chocolate. Porque de eso se hace el chocolate. El chocolate es la combinación de leche y azúcar, ¿correcto? Y él dijo, lo que he encontrado da tan miedo que jamás me van a dar dinero una empresa de chocolate para mis investigaciones. Número uno, si yo tomo la leche a solas, los triglicéridos suben y el colesterol sube y el azúcar sube en la sangre y baja después de 3 horas. Y si yo tomo el azúcar a solas, me quedé sorprendido de encontrar que los niveles de triglicéridos suben y los niveles de colesterol suben y el azúcar sube. Y después bajan terminando en hipoglicemia. Y esas condiciones son dañinas. Pero cuando yo combiné esos dos elementos, el asunto se convirtió en una pesadilla total, porque no solo los niveles se levantaron a más del doble, pero permanecieron así por 10 horas. Así que la mejor manera para morir en su sueño es tomar una combinación de leche y azúcar antes de ir a dormir, porque van a ralentar su flujo de sangre. El azúcar atora, tapona el sistema hasta el punto que uno puede morir y la mayoría mueren en su sueño de ataques de corazón. Y es una bebida favorita. Antes de ir a dormir uno toma leche y azúcar porque apaga el cerebro y después uno va a dormir. Bueno, ella dijo esto hace 150 años. ¿No es eso sorprendente? ¡Qué cosas maravillosas! ¿Alguien puede tratar de explicar cómo ella ha dicho todas estas cosas? ¿Cómo? ¿Si toda la literatura de sus tiempos? Bueno, ¿cómo hubiera sabido qué citar? El Ministerio de Curación, la Temperancia, los consejos sobre el régimen alimenticio, hay toda una serie de material sobre la salud en esos libros. ¿Edificó la iglesia? ¿Hizo ella eso? Yo dije que no alego ser una profetisa. Yo no me he presentado ante la gente alegando ese título, aunque muchos me han llamado así. Yo he sido instruida en decir, yo soy la mensajera de Dios, enviada para llevar un mensaje de reproche. Así que algunos dicen, bien, ella dice que no es profetisa. Alegar ser una profetisa es algo que yo nunca he hecho. Si otros me llaman con ese nombre, yo no voy a debatir con ellos.
Así que ellos pusieron presión sobre ella. ¿Eres tú una profetisa o tú no eres una profetisa? Y ella le dice, saben, hay tantos falsos profetas hoy en día que, ¿por qué tendría yo que decir que soy una profetisa? Ella era humilde sobre este asunto. Yo no puedo llamarme a mí misma más que una mensajera enviada para llevar un mensaje del Señor a su pueblo y enviada para tomar el trabajo en cualquier línea, dirección que el Señor indique. Bueno, durante el discurso yo dije que yo no alego ser una profetisa. Algunos se quedaron sorprendidos sobre esta frase. Y mucho se está diciendo sobre esto, y yo voy a explicar esto. Otros me han llamado profetisa, pero yo nunca he asumido ese título. Yo no he sentido que era mi deber darme ese título. Los que audazmente hoy en día asumen que ellos son profetas son muchas veces un reproche a la causa de Cristo. Mi trabajo incluye mucho más que lo que este nombre significa. Yo me considero a mí misma una mensajera encargada por parte del Señor con mensajes para su pueblo. Se me ha instruido que no tengo que ser obstaculada en mi trabajo por parte de los que entran en suposiciones en cuanto a la naturaleza de ese trabajo, cuyas mentes están luchando con tantos problemas tan intricados en cuanto a la supuesta obra de un profeta. Mi comisión incluye la obra de un profeta, pero no acaba allí. Así que ella dijo que era una profetisa. Ella dijo que era una profetisa. ¿Exaltó ella a Cristo como el Hijo de Dios? Esta es una cita maravillosa del periódico Review and Herald. El Redentor del mundo fue tratado como nosotros merecemos ser tratados, para que nosotros seamos tratados como Él merece ser tratado. Él vino a nuestro mundo y tomó nuestros pecados sobre su alma divina para que nosotros pudiéramos recibir su justicia imputada. Él fue condenado por nuestros pecados, en los cuales Él no tenía parte, para que nosotros fuéramos justificados por su justicia, en la cual nosotros no tenemos parte. A mí me gustaría tener solo 3 años de educación y poder escribir así. El deseado de todas las gentes, posiblemente uno de los libros más grandes que jamás se hayan escrito. No, voy a definir eso. Yo creo que este es el más grande libro que jamás se ha escrito sobre la vida de Jesucristo. Cualquier persona que lo lea, se va a quedar asombrada. ¿Y sus escritos? Hay solo una mujer que se compara a ella. Y el nombre de esa mujer es Alice A. Bailey. Y Alice Bailey exalta a Lucifer y dice, yo no tengo ninguna otra tarea sino que de preparar el mundo para la venida de aquel que viene. Y ese es Lucifer. Y esta otra profetisa dice, no tiene otra tarea en la vida sino de preparar la vía para la venida de Jesucristo, según la Biblia, y a la ley y al testimonio. Palabras de vida del gran maestro, el deseado de todas las gentes, el camino a Cristo, el discurso maestro de Jesucristo. Increíble, hay tantos libros que hablan sobre Jesucristo, es increíble. Todos escritos trabajadosamente a mano, manuscrito tras manuscrito. ¿Habló ella con autoridad? Se me instruye para que diga que los que tratan de destruir el fundamento que nos hizo a nosotros adventistas del séptimo día, nosotros somos el pueblo de Dios que guarda sus mandamientos. En los últimos 50 años, cada aspecto de la herejía nos ha enfrentado para confundir nuestras mentes respecto a la enseñanza de la palabra. Dios nos llama para que nos aferremos firmemente con el apretón de la fe a los principios fundamentales que están basados sobre autoridad incuestionable. ¿Dio ellas buenos frutos? Bueno, por donde ella iba, hoy en día hay hospitales, hay instituciones de enseñanza. Por todos lados, el trabajo ha sido apoyado. Aquí es donde ella vivía cuando murió, Elms Haven, y una mesa simple. Aquí es donde ella escribió la mayoría de sus visiones. Esta es una de sus tataranietas, Gladys Kubrock. Ella aún habla de algunas de las cosas que ella se acuerda. Demostró a Elena de White las manifestaciones físicas. Ahora, aquí es un punto crítico. Ven, un profeta tiene que cumplir con todos los puntos. ¿Cumple? Déjeme otra vez mencionárselas. Número 1, el profeta cae débil. Nosotros sacamos estos puntos de la Biblia y solo de la Biblia, acuérdense. Número 2, Dios levanta y da la fuerza al profeta. Número 3, los ojos están abiertos durante la visión. Número 4, la persona no respira durante la visión, pero puede hablar. Eso es algo muy difícil de cumplir. Ahora, estos eran los campales de iglesia. Ahora, normalmente los profetas entran en visión en un pequeño cuarto con un grupo de personas alrededor de ellos, todos convencidos o lo que sea. Pero no ella, no con ella. Elena de White tuvo visiones en público, con miles de personas y también escépticos a su alrededor. Y públicamente, frente a todas esas personas, Dios le dio visiones. Más tarde en su vida,
Cuando esto ya no era necesario, la mayoría de sus visiones eran en sueños. Pero cuando ella empezó, las visiones eran visiones públicas. ¿Y qué ocurrió cuando esas visiones acontecieron? Bueno, aquí están los escritos. Cuando ella entra en visión, ella da 3 exclamaciones embelezadoras diciendo gloria, que resuenan y resuenan, y después, por unos 4 o 5 segundos, parece caerse como una persona en un desvanecimiento o como una persona que hubiera perdido su fuerza. Y después parece ser instantáneamente llena de fuerza superhumana, de vez en cuando levantándose de una vez de pie y caminando por el cuarto, o por el campal de iglesia, o por la reunión, o por donde quiera que ella estuviera. Sus ojos están siempre abiertos, pero ella no parpadea. Su cabeza está erguida y ella mira hacia arriba, no con una mirada perdida, pero con una expresión feliz. Relato de testigos oculares, 12 de junio de 1868. Ella caminaba para arriba y para abajo y nos hablaba, y por mientras que caminaba, ella cayó, los profetas caen, ella cayó de manera suave, no había nadie que estuviera atrás de ella para recogerla, ella bajó como si hubiera manos de ángeles abajo de ella. La hermana White estaba perfectamente calma e inconsciente, sus ojos estaban abiertos, con una expresión feliz en su cara, nada de innatural o inusual. El hermano White, ese era su esposo, y dijo a esos hombres grandes, traten de separar sus manos. Ella estaba allí caída y él les dijo, ustedes tienen 2 manos contra una de ellas, simplemente separen sus manos. Aquí estaba una frágil jovencita acostada y ellos trataron y ellos se empujaron y empujaron hasta que algunos de nosotros se preocuparon que a lo mejor le harían daño. Esa es una misión pública. El hermano White dijo, no se preocupen, ella está segura en el cuidado de Dios y ustedes pueden empujar hasta que estén perfectamente satisfechos. Y ellos dijeron, estamos satisfechos ahora y ya no tenemos que empujar más. Y él le dijo, levanten un dedo a la vez. Pero eso era imposible. Ellos ni podían mover un dedo de ella, parecía como un bloque de granito. El hermano White dijo a esos hombres, ahora deténganla, agárrenla. Y ella se levantó y empezó a hablar y a mover sus manos, hablando sobre lo que ella estaba viendo. Yo creo que ellos pensaban poder detenerla, la aferraron de sus muñecas, pero no pudieron frenar sus movimientos. Así que esos hombres grandes, cuando ella hizo este movimiento, ellos siguieron el movimiento, sea que les gustara o no. Parecía que un niño la hubiera podido detener, pero ella seguía como quiera. Ahora tenemos que ver si sus párpados se cerraban. Había una lámpara grande de querosene del modelo Rochester que quedaba cerca. La persona removió la protección de la lámpara y la puso justo frente a sus ojos. Nosotros creímos que ella movería sus ojos para protegerlos. Ella no lo hizo. Estaba perfectamente inconsciente. Los párpados no se cerraron. El hermano White dijo, tenemos que ver si hay aliento en su cuerpo, pero parecía que no hubiera. Todo parecía estar bien, solo no había aliento. El hermano White dijo, ahora pediremos por un espejo y lo vamos a comprobar. Así que alguien se fue a la puerta del lado y pidió por un espejo y el espejo fue puesto cerca de la cara de ella, pero no se dio nada de vapor en el espejo, así que no había respiración. Bueno, después ella entró en una visión otra vez y médicos escépticos vinieron a examinarla. 2 médicos ingresaron, un hombre de edad y un joven. El hermano White era ansioso para que ellos examinaran a la hermana White detalladamente, y ellos lo hicieron. Trajeron a una lente y uno de ellos la mantuvo sobre la boca de ella por mientras que ella hablaba, pero después de un corto rato renunciaron a eso y dijeron, ella no respira. Y después examinaron atentamente los lados de ella mientras hablaba para encontrar alguna evidencia de que estuviera teniendo respiración profunda, pero no encontraron nada. Al acabar de esta parte del examen, ella se puso de pie y aún en visión y teniendo una Biblia levantada en alto, dando vueltas de texto a texto, citando correctamente, a pesar de que los ojos estaban mirando hacia arriba y no miraba hacia el libro. Así que ella mantuvo la Biblia en alto de esta manera y daba vuelta a las páginas así citando la Biblia. Así que alguien tiene que haberse subido de una silla y tiene que haber controlado, sí. Y sí, las citas eran correctas. Y aquí esta joven mantuvo levantada en sus brazos esta grande Biblia de familia por horas y horas mientras estaba hablando sin respirar. Después de que la señora White se levantó, como ellos han dicho, citando de los textos de la Escritura, el Dr. Fleming pidió que se le diera una vela prendida. Él acercó la vela lo más posible a los labios de ella sin quemarla y en línea directa con su aliento en caso de que ella respirara, pero no hubo ni el mínimo movimiento de la llama de la vela. El doctor entonces dijo con énfasis, esto ya lo establece para siempre, no hay aliento en su cuerpo. O esto es verdad o no es verdad. Esas eran reuniones públicas. El don de profecía, 1844 a 1915. O esto viene de Dios, o no viene de Dios. Bueno, hoy en día, este profeta duerme. Este profeta ya no está aquí, pero sus escritos permanecen. Ella no mostró orgullo espiritual y no buscó ganancia mundana. Ella vivió la vida e hizo el trabajo de una profetisa merecedora, la más admirable de la sucesión americana. Esta cita viene del periódico New York Independent, 23 de agosto de 1925, una fuente totalmente independiente. Así que ahora tenemos esta elección. ¿Saben ustedes lo que pasó conmigo? Cuando empecé a descubrir las verdades de la Biblia,
Yo dije, la Biblia y solamente la Biblia. Yo no necesito estos libros. Yo no los necesito. Deme la Biblia, dice todo para mí. Yo no necesito nada más. Y después recibí una llamada de un colega mío que había escuchado que yo me había convertido en un adventista. Y primeramente me dio chispas por haberme convertido en un adventista. Y después empezó a hablar sobre esta mujer. Yo nunca había leído ni una palabra de ella. Yo me había convertido en adventista basándome en la Biblia y solamente en la Biblia. No había tenido nada que ver con ella, con el espíritu de profecía. Y el colega empezó a hablar de ella y la llamó con las palabras más terribles que usted se puede imaginar. Estaba tan enojado sobre este asunto y las palabras que salieron de su boca, yo ni siquiera se las quiero repetir. Cuando él colgó el teléfono, y yo pensé, ¿quién es esta persona con la cual alguien tendría que estar tan enojado sobre sus escritos? Así que yo fui y los busqué y empecé a leer. Y más leía, y no podía leer sin tener mi Biblia cerca de mí, y mi Biblia empezó a revivir. Y por la primera vez yo entendí a Jesucristo y lo que Él significaba para mí. Yo lo hubiera podido encontrar en la Biblia, pero no lo hubiera podido encontrar en esa profundidad como yo lo encontré explicado por el espíritu de profecía. La Biblia revivió. Ella no me alejó de la Biblia, ella me condujo a la Biblia. Así que este profeta que viene menospreciada en el mundo, que viene detestada en el mundo, si alguien escucha su nombre, dirán las cosas más horrorosas sobre este profeta. Una mentirosa, una copiadora, dijo esto, eso, el otro, o lo que sea. Pero examinen los profetas. Ahora, ¿no es así que cuando un profeta es amado y reverenciado en el mundo, probablemente hay un problema con él o ella? ¿Por qué Alice Bailey es honrada a nivel de las Naciones Unidas? ¿Por qué son sus escritos la base del currículum de estudios a nivel mundial? ¿Por qué esta profetisa influencia tanto el mundo y esta otra está tan despreciada? Preguntas interesantes. Así que mi respuesta a ustedes es la siguiente: si es de Dios, acéptenlo y léanlo. Y si encuentran que los aleja de la Biblia, dejen todo esto a un lado y lean solamente sus Biblias y solamente la Biblia, porque después de todo, ella nos dice que no tenemos ningún otro credo excepto la Biblia. Así que la prueba de todo esto es en hacerlo, pero cada uno de los criterios bíblicos se cumple por ella, y yo no conozco a otro profeta en los tiempos modernos que cumpla, ni uno.